Bueno, abrimos bloque en semanario. Aparentemente no hay entendimiento posible entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Prueba de ello fue justamente el nuevo aniversario de la muerte de Perón, en donde los encontró a cada uno por su lado, cada uno con acto propio, y de estas rispides que existe entre ellos nos vamos a ocupar con Edgardo Moreno, a quien sumamos, analista político, bueno, hombre de la casa ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Cruz. Gracias por la invitación. Sí, una novela esta de Alberto y de Cristina que no tiene solución de continuidad, continúa siempre igual. Y la pregunta es la siguiente, en definitiva, ¿Cristina Kirchner hoy es oposición o es parte del gobierno? Bueno, viste que en la filosofía, en la matemática, en la literatura, ahí se suele usar algunos razonamientos confusos que se llama, la lógica clásica la llama paradojas. Son esos razonamientos que son confusos, que parece que llevan a un callejón sin salida como conclusión. Para la gente común, el más conocido es el de huevo o la gallina. ¿Cuál está primero? Así es. El gobierno nacional, y esta pregunta que vos me haces, Cruz, está como en el medio de una paradoja. Porque Cristina se queja de que no le hacen caso y que la economía anda mal, porque ella pide cosas que el gobierno tiene que hacer, se las reclama al presidente, le pide que lo firme con la lapicera, le dice que ejecute esas cosas, y que dice que como no las hace, la economía funciona mal, se derrumba. Pero luego, cuando hacen lo que Cristina pide, cuando ella induce una decisión, le hacen caso, obedece el gobierno, la economía también se derrumba. Es decir, al final, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay que obedecerla, hay que desobedecerla para que la economía mejore un poco. Fíjate vos la secuencia. Cuando Cristina se queja de que no le hacen caso, estuvo en YPF un par de semanas atrás, muy enojada con el gobierno porque dijo: yo les dije que había que hacer el gasoducto ese de una manera y el gobierno lo está haciendo de otra manera. Eso es un gasoducto que es clave para el país, porque en este momento en que los precios de la energía han subido en todo el mundo por la guerra en Ucrania, nos convendría tener eso ya resuelto para que no tengamos crisis energética. Bueno, vuela un ministro, Matías Culfas, porque no hicieron las cosas como ella pretendía que se hagan. Pero el área de energía la manejan todos funcionarios de ella, funcionarios de la Cámpora, la Secretaría de Energía, la Subsecretaría, ENARSA, en fin, los funcionarios claves que tienen que resolver sobre eso son de Cristina. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en ese ámbito? Lo estamos viendo en los caminos del país, en la ruta del país, camiones sin gasoil. Es decir, hay una falta, una escasez de combustible. Porque por más que hubiesen resuelto esa crítica al gasoducto, que se paralizó con la objeción que ella hizo, el problema de la falta de combustible es previo, es anterior, y tiene que ver con un desajuste entre la economía local y los precios internacionales, este gasto enorme en subsidios que se está haciendo para no actualizar los precios del combustible y que ha ido retrasando esto y dejando a la Argentina sin posibilidad de inversiones. En conclusión, hay que traer barcos de gas licuado, barcos de gasoil para poder abastecer el consumo interno en medio de esta crisis. ¿Y cómo se paga eso? En dólares. La mayor parte de las importaciones que tiene que pagar la Argentina tienen que ser en dólares para comprar esa energía que nosotros tenemos bajo tierra pero no sabemos explotar. ¿Quiénes son los funcionarios que están a cargo de esa explotación, de esos cálculos, de esos subsidios y de esas importaciones? Funcionarios de Cristina. En conclusión, Cristina se queja de algo que ella misma está ejecutando a través de sus funcionarios en el gobierno. ¿Qué pasa cuando estos barcos ingresan? Sale ENARSA, por ejemplo, vende títulos públicos en pesos para conseguir dólares para poder importar combustible. Los bonos argentinos en pesos se caen. Hay una corrida del gobierno, producida por el gobierno contra el gobierno mismo. El riesgo país sube, los valores de nuestros bonos soberanos en los mercados internacionales se licúan, quedan prácticamente al valor de deuda basura, como en la época de los fondos buitres, no sé si te acordás. Sí, claro. Deuda basura, valen muy poco esos títulos para conseguir los dólares. Pero luego sale Cristina y dice: hay que detener el festival de importaciones. Basta de tirar los dólares para afuera. Los dólares que nos entran con la cosecha los estamos tirando para afuera. No dice que es para la energía. Se queja del whisky importado, de los perfumes importados, que es una porción ínfima de las importaciones que hace el país, o de los dólares que se van con el turismo. De los barquitos de combustible, que son la parte gruesa de ese déficit, no dice nada. Ahí sí le hace caso el gobierno. Cuando ella habla del festival de importaciones, ¿qué hace el gobierno? Pone un super cepo a las importaciones. Un cepo que es riesgosísimo
para la producción industrial en la Argentina, en especial para las pymes, porque se quedan desfinanciadas, no pueden importar insumos que son claves para la fabricación de productos que se consumen en el país. Este super cepo que se estrenó esta semana, ¿y qué ocurrió cuando se produjo el super cepo para detener el festival de importaciones que pide Cristina? El dólar se fue a las nubes, 240 pesos cada dólar. Es decir, cuando la desobedecen a Cristina, la economía se derrumba. Cuando le obedecen a Cristina, la economía también se derrumba. En definitiva, ¿cómo salimos de esta paradoja? Digo, en definitiva, no tiene la solución, ¿no? Ella no tiene la solución. A ver, para salir de este mecanismo engañoso de la paradoja de Cristina Kirchner, hay que diluir dos espejismos. El primero, Cristina habla como si fuese opositora, pero no es opositora, es el gobierno. Entonces, los mercados, los actores económicos, desde los grandes bonistas internacionales hasta el carnicero de la esquina, actúan escuchándola a Cristina sabiendo que ella habla y decide después dentro del gobierno. Por más que se queje de Alberto Fernández, son funcionarios suyos los que están actuando en el área de energía. Y cuando ella se queja, le hacen caso en las cosas que dice. Tarde o temprano se termina haciendo lo que ella quiere. No es la oposición, es el gobierno. Y cuando ella propone cosas para hacer, para adelante, no es que genere incertidumbre, al contrario, genera certidumbres. Los mercados ya saben que ella tiene recetas que no funcionan. Esto de la importación de combustibles ya lo vimos en el 2013, 2014, hasta que entregó el gobierno. La parte más importante del déficit que ella dejó como herencia para el gobierno de Macri eran un déficit generado en materia energética, el déficit por importación de combustibles. Es decir, Cristina no es la oposición, Cristina es gobierno. Y lo otro es que lo que ella propone tampoco es una solución. Su receta es parte del problema. Por eso genera esto, que cuando le hacen caso, la economía se derrumba. Y cuando no le hacen caso, también. Es decir, lo mejor que podría hacer Cristina es, como dice el presidente de la oposición, debería decirlo de su propia vicepresidenta, es callarse, ayudar, colaborar, respaldar. Porque lo que ella está haciendo todo el tiempo es corroer la autoridad presidencial y proponer una alternativa de política económica que, lejos de ser una solución, es parte del problema. Esto de seguir emitiendo sin límite, esto de no dar pie con bola en el ajuste del déficit fiscal, esto de seguir importando combustibles para mantener subsidios exorbitantes, esto de seguir generando gastos como moratoria, más moratorias provisionales, más planes sociales, aumento de los planes sociales, asignación universal por hijo, pero después también renta básica universal. Este modelo de Cristina es el que está haciendo crisis y es el que está generando un problema en la economía mayúsculo que se va agravando día a día, Cruz. ¿Qué opinión tenés de la oposición, ¿no? Del comportamiento en este tiempo en el cual podría haber sacado bastante tajada o ventaja, o la situación del país es tan delicada que cada vez que opinen, bueno, debieran hacerlo con argumentos, con seriedad y solo para aportar? ¿Cuál es el papel que está cumpliendo en este momento la oposición? Yo creo que la oposición ve las encuestas, ve el deterioro que tiene el gobierno, el desprestigio que tiene, ve que el gobierno no tiene candidatos posibles de ser votados, porque el desprestigio que tiene Cristina, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa es enorme, y cree que es una cuestión de sentarse a esperar el turno, y que le va a tocar gobernar, y que lo único que tiene que hacer es que dejar que el gobierno se siga equivocando, no estorbarlo, como decía Napoleón, cuando el enemigo se está equivocando, dejarlo que lo siga haciendo. Pero esto es, a mi juicio, una mirada errónea, porque mientras tanto las condiciones objetivas del país se están deteriorando tanto, se va degradando tanto la situación económica y social, que lo mejor que podría hacer la oposición es empezar a hablar claramente de cuál es su programa alternativo de gobierno, su plan alternativo de gobierno. Y ahí es donde empiezan los chispazos internos en la principal oposición, que es Juntos por el Cambio. Es cierto que están trabajando sus equipos técnicos, los de la Fundación Alem, el Instituto Aren, los de la Fundación Pensar, los cerebros, digamos, técnicos de la oposición. Pero lo cierto es que no han propuesto un plan concreto de salida. Y sería bueno que lo propongan ahora. ¿Por qué? No para regalar esa expectativa al gobierno actual, sino porque es importante que la ciudadanía, cuando vote sabiendo hacia dónde tiene que ir, cuál es el rumbo que le propone. Y en esto también la gravedad de la crisis excluye a los charlatanes.
digamos, excluye a aquellos sectores de la oposición que creen que solamente con el insulto, con la diatriba o con las frases altisonantes basta, o con la, entre comillas, canalización de la bronca, basta con eso para hacer una alternativa de gobierno. Concretamente Javier Milei, por ejemplo. Es decir, sus declaraciones altisonantes, sus definiciones que son realmente, algunas de ellas muy preocupantes y repudiables, como las que ha tenido esta semana sobre la venta de niños, por ejemplo, es decir, cosas que son inadmisibles. Esas son propuestas muy poco serias para la gravedad de la crisis. Son cosas que un país desesperado como el que estamos viviendo no puede ni debe admitir. Así es, así es. Edgardo, gracias una vez más. Te mando un abrazo. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Chau, chau, un abrazo. Nosotros también nos estamos yendo, queda ahora pegadito a nosotros Pasapalabra y después podemos hablar. Les dije que era un buen plan de sábado quedarse en nuestra pantalla. Chau, que disfruten el domingo, todavía queda y con lindo tiempo y demás. Nos estamos viendo. Adiós, chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.